Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Abramos la Biblia en el libro de Jueces, capítulo número 11. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 30. Libro de Jueces, capítulo número 11, versículo número 30 en adelante. Dice la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo número 11 y versículo 30, de la siguiente manera: Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa en la cual nos permites una vez más congregarnos delante de tu presencia. Hoy hemos leído de tu palabra y pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo para poder aprender, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos al corazón, enséñanos, Señor, para que a través de tu palabra podamos ser instruidos en justicia, y que aquellos que aún no te han recibido hoy puedan, Señor, venir a tus pies arrepentidos de sus pecados y nacer de nuevo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema sanando nuestro corazón. Ese es el tema que vamos a compartir esta mañana. Todos los seres humanos vivimos en un mundo dañado por el pecado, un mundo que incita constantemente a las personas a pecar, a hundirse en los peores pecados. Y el problema con el pecado es que, aparte de condenarnos eternamente, también trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Por otro lado, también este mundo de maldad es un mundo totalmente injusto, donde todos nosotros estamos expuestos a sufrir diferentes circunstancias que puedan afectar nuestro corazón.
Aunque seamos cristianos, estamos expuestos a padecer injusticias, maltratos y otras situaciones que en determinado momento pueden llegar a cargar nuestro corazón. De repente uno puede estar viviendo, llevando en nuestro corazón resentimientos, raíces de amargura que en determinado momento nos hacen infelices. En determinado momento podemos vernos cargados de sentimientos que no nos ayudan a ser felices, sentimientos de culpabilidad o incluso de odio, y esto destruye nuestras vidas. Hoy hemos leído un pasaje que a lo mejor usted quizás en otra ocasión lo ha leído y parece extraño, pero realmente aquí vemos a un hombre que hizo un voto a Jehová para entregarle en sacrificio a un ser humano. Aunque sabemos por su palabra que Dios jamás aceptó o ordenó que se ofreciesen sacrificios humanos, aquí vemos a un hombre que entregó a su propia hija, a su única hija, en sacrificio a Jehová, y esto le causó grandes daños a su vida. Pero ¿cómo fue que todo esto pasó? Bueno, realmente si uno estudia la vida de Jefté, se puede dar cuenta uno que el problema de Jefté se ocasionó años atrás y que todo esto fue consecuencia de un resentimiento terrible que Jefté tenía en su corazón hacia sus hermanos, que lo llevó a hacer un voto a la ligera, que al final solo le provocó más daños en su vida. Jefté es conocido en la Biblia como uno de los jueces de Israel. Para esta época todavía la monarquía no se había establecido, no habían reyes en Israel y el pueblo de Israel vivía sin rey. Cuando Israel obedecía a Dios, Dios los bendecía, pero cuando estos se alejaban de Dios, Dios los castigaba a través de diferentes naciones que los oprimían. Para este momento, la nación de Amón se había levantado en contra de Israel y los estaba oprimiendo en gran manera. Pero había un hombre que se llamaba Jefté, y si uno estudia la vida de Jefté, se puede dar cuenta que Jefté fue el resultado de la unión de un hombre de Galaad con una ramera. Estos tuvieron relaciones y como consecuencia nació Jefté. Pero este hombre también tuvo otra mujer con la cual tuvo otros hijos. Y estos hijos cuando crecieron le dijeron a Jefté: mira, tú eres el hijo de una ramera. Tú no vas a heredar la propiedad que tenemos porque es legítima, es de nosotros, y tú solo eres un hombre que nació de una relación incestuosa, eres el hijo de una ramera y por tanto no vas a heredar con nosotros. Así que al final lo terminaron echando al pobre Jefté. Y la Biblia dice que Jefté se fue lejos de sus hermanos o medios hermanos a una región que se llamaba Tot, y ahí se juntó con hombres ociosos y estos lo hicieron su líder. Y la Biblia utiliza esa palabra que dice que eran hombres ociosos los que se juntaron con él, de tal manera que uno podría imaginarse que al final era un grupo de hombres delincuentes, y así Jefté terminó en ese tipo de vida, pero con grandes resentimientos por lo que le habían hecho, porque sus hermanos o sus medios hermanos lo habían rechazado, lo habían echado de su casa, y se había visto en la obligación de irse a otra región lejos y juntarse con personas ociosas. Esta historia de alguna manera nos enseña que los seres humanos también estamos expuestos a experimentar situaciones injustas en nuestras vidas. Hay personas que a lo mejor en el pasado sufrieron injusticias, tal vez de familiares, tal vez de personas en las cuales confiaron. Hay personas que viven con dolor en su corazón por el pasado, por lo que sufrieron, por lo que le hicieron. Quizás eran personas
que eran familiares y les pagaron mal, abusaron de ellos, y hoy por hoy pueden estar viviendo con tremendos resentimientos, su corazón puede estar dañado, y no es de menos sentir eso, porque realmente son grandes injusticias que ellos vivieron. Jefté sufrió esto. Él fue rechazado por sus hermanos, lo echaron porque era hijo de una ramera, y al final él terminó lejos de su casa. Pero uno puede darse cuenta por medio de la Escritura que él guardó resentimientos hacia sus hermanos. Pero el tiempo pasó, y como Jefté nunca sanó esos resentimientos, esas raíces de amargura, nunca las sacó de su corazón, él vivió con eso mucho tiempo. Pero llegó el momento donde los hijos de Amón, los amonitas, invadieron Israel, invadieron la región de Galaad. Y cuando los galaditas se vieron invadidos y oprimidos por los hijos de Amón, lo único que se les ocurrió a los ancianos, a los líderes de esa región, es ir y buscar a Jefté, porque sabían que Jefté se había criado en un ambiente bastante rudo y consideraban que era un hombre que tenía esas virtudes de guerrero que los podía liberar. Así llegaron los ancianos delante de Jefté y le dijeron: mira, Jefté, ayúdanos, conviértete en nuestro líder, en nuestro jefe, y libéranos de las manos de los amonitas. Y vino Jefté y le dijo: ¿cómo es que ustedes vienen ahora a buscarme si después hace años me echaron de su tierra? Y en esas palabras uno puede ver el resentimiento que había en su corazón. Pero los ancianos de Galaad le rogaron: no, mira, olvídalo, vente con nosotros, libéranos, y te prometemos que tú serás nuestro líder, te prometemos que tú serás nuestro jefe. Y al final Jefté aceptó el trato. Y cuando Jefté acepta el trato, viene y comienza a tratar de ser diplomático, es decir, arreglar los problemas con Amón con palabras, y le manda mensajeros y le dice al rey de Amón: mira, porque estás aquí queriendo molestarnos, mejor vete, no te metas en problemas, déjanos en paz. Y viene Amón y le contesta que no, que sí, que se la va a ver con él, y comienza la discusión que usted se puede imaginar. Al final la diplomacia no sirvió de nada. Así que ambos ejércitos se preparan para la batalla, y Jefté lo sabía. Y aquí viene un detalle muy interesante, que si uno le presta atención se dará cuenta el trasfondo que hay detrás de todas esas palabras. Porque viene Jefté y le dice: bueno, Dios, le dice, si tú me das la victoria sobre mis enemigos, si tú me das la victoria sobre los hijos de Amón, entonces yo prometo que te ofreceré uno de mis parientes como sacrificio vivo a ti. Al primero de la casa de mi padre que yo vea, a él te ofrezco en holocausto. Pero cuando dijo esto, no lo hacía tanto porque quería darle una ofrenda de paz o agradecimiento a Dios por la victoria. Él estaba pensando en sus hermanos. Él decía: estos malvados que me han hecho daño, hoy me las van a pagar. Hoy sabrán lo que es bueno. Ha llegado el momento de mi venganza. Así que se inventó ese voto. Dijo: al primero de mis hermanos que vea, a ese ofrezco en sacrificio. Pero era porque quería vengarse por todas las injusticias que le habían hecho. Y bueno, fue a la guerra, y usted puede leer el capítulo 11. Y ambos ejércitos pelean, y al final el Señor le da la victoria y arrasa con todos los hijos de Amón. Y después de la victoria venía Jefté, y venía contento, y venía feliz, porque decía: hoy sí me van a conocer mis hermanos, hoy sí voy a tomar venganza por todo lo que me han hecho. Al primero de esos sinvergüenzas que vea, a ese lo agarro y yo mismo se lo ofrezco al Señor en holocausto. Lo voy a quemar y nada va a quedar de él. Y ahí va Jefté. El problema es que ninguno de sus hermanos salió a recibirle. La primera que salió de su casa fue su hija.
Y allá iba la hija de él, era una doncella virgen, nunca había conocido varón, todavía no se había casado, y ella iba contenta con panderos, cantando y danzando, dándole gracias al Señor y a recibir a su padre y decirle: Padre, el Señor te ha bendecido con esta gran victoria. Y cuando llega y la ve Jefté, lo primero que hace es rasgar sus vestiduras y le dice: ay, hija mía, qué gran dolor me has provocado. Imagínense, uno puede ver que cómo actúa esto de los resentimientos cuando uno no perdona, cuando uno no logra que Dios sane el corazón y decide guardar ese resentimiento o guardar esas raíces de amargura. Y peor aún, uno trata de vengarse o tomar justicia en sus propias manos. Lo que hace es dañarse aún más y dañar a otras personas que quizás a lo mejor sí nos aman y no tienen nada que ver con lo que nos hicieron en el pasado. Porque al final el resentimiento, el dolor que tenía Jefté no solo le afectó a él, sino que terminó afectando a su hija. Porque al final Jefté tenía que cumplir. Y cuando su hija entendió lo que estaba pasando, entonces ella solo le dijo: bueno, padre, ni modo, tú le diste esa promesa a Dios, ese voto lo hiciste con Dios, así que solo permíteme por 2 meses ir a los montes, a las colinas con mis amigas y llorar mi virginidad. Y así lo hizo y cumplió los 2 meses. Fue y se entregó a su padre, y así esta pobre muchacha murió sacrificada para que Jefté cumpliese su voto. Si uno comienza a pensar en esto, uno puede ver el terrible problema que hay cuando uno no permite que el Señor sane nuestro corazón. Porque debemos tener cuidado de que en nuestro corazón no hayan resentimientos, no haya sentimientos de culpa o de aborrecimiento por lo que nos han hecho en el pasado. Porque todos los que estamos aquí estamos expuestos a sufrir, o quizás a lo mejor alguno de ustedes ha experimentado en carne propia ese sufrimiento, quizás de algún pariente cercano, alguien que tuvo que haber sido diferente pero no lo fue y fue irresponsable, y esas acciones de él lo lastimaron a usted y vivió y creció con ese dolor que realmente es verdadero, y usted no tuvo la culpa, pero solo fue víctima de las irresponsabilidades o injusticias que otro cometió. Y hay muchas personas que así crecen y llegan a adultos y llegan con esos resentimientos terribles, llegan con esos dolores, con esas culpas, y como Jefté a veces la van acumulando en su corazón, y a veces incluso tratan de tomar venganza en sus manos, y en lugar de favorecerles, en lugar de quitarles el dolor, lo empeora aún más y daña la vida con otros seres queridos. Y eso es consecuencia de esos resentimientos internos que cada uno de nosotros guardamos en nuestro corazón. Y aún siendo cristianos, podría darse el caso que en nuestro corazón exista raíces de amargura, o exista algún sentimiento en contra de alguien que nos dañó en el pasado. Pero el deseo de Dios es que nuestro corazón sea sanado completamente, porque esas personas que lo dañaron en el pasado no pueden hacerle más daño del que ya le hicieron. Pero decirlo suena fácil, pero hacerlo es un poco más difícil. Pero la pregunta sería entonces, ¿cómo podemos sanar esos dolores de nuestro corazón? ¿Cómo podemos sacar de nuestro corazón esos resentimientos o incluso raíces de amargura? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para sanar nuestras heridas, si usted se siente culpable
o se siente que tiene algo en contra de alguien y no lo ha podido olvidar, lo primero que tiene que hacer es venir a Cristo con su dolor, entregar su dolor a Cristo. Allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor nos hace una invitación a todos aquellos que estén cargados y cansados de su vida. Escuche lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nos sintamos oprimidos por resentimientos o dolores en el corazón, cuando parezca que hay una herida en nuestro corazón que no quiere sanar y estamos sufriendo y es insoportable el dolor, lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo para que Él nos ayude y nos sane de toda dolencia en nuestro corazón. Hubo un día que Jesús predicaba a las multitudes y predicando a las multitudes Él lograba ver en medio de toda la gente muchas personas que estaban cargadas y trabajadas, angustiadas por diferentes injusticias en la vida. A esos desposeídos un día extendió sus brazos y le dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, los que están angustiados, los que ya no pueden con su vida, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro dolor y acudir a aquel que puede sanar nuestra vida, que puede darnos la vida eterna, que puede restaurar toda nuestra vida. No nos quedemos con el dolor en nuestro corazón, no lo atesoremos, no esté guardándolo ahí. Quizás es justificable porque le hicieron una gran injusticia, pero suéltelo, entrégueselo a Dios y venga el Salvador, venga Jesús, porque Él tiene poder para restaurar su corazón. Él tiene poder para darle una nueva vida. Él lo honrará, se glorificará en usted y usted será una nueva criatura. Usted tendrá una vida diferente. Aquellas cosas que le hicieron en el pasado quedarán atrás, porque el Señor tiene algo mejor para usted. Todo está, que venga a Cristo, porque dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo primero que debemos hacer es aceptar la invitación de Cristo para venir a Él. Lo segundo que tenemos que hacer es dejar que Dios obre su justicia. No trate de vengarse, no trate de tomar la venganza en sus manos, sino que entregue su causa a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 19. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entregue su causa a Dios. No esté recordando el pasado, déjelo ir, déjeselo a Dios. No trate de vengarse, no le guarde ya más resentimientos, no trate de tomar la justicia en sus manos, sino que simple y sencillamente venga a Cristo y presente su causa delante de Dios, y Él es quien pagará a cada quien según sea sus obras. Al final, lamentablemente, Jefté nunca lo entendió. Y él trató de tomar la justicia en sus manos. Él trató de desquitarse con sus hermanos. Pero al final lo que pasó fue que terminó causándole más dolor del que ya tenía, porque perdió a su hija amada. De igual manera, hay muchas personas que hoy viven con resentimientos terribles, tratan de vengarse, tratan de desquitarse, viven con odios, resentimientos hacia personas del pasado, y eso no los deja ser felices. Deje que Dios
obre su justicia y verá cómo Dios lo exaltará a usted. Y bueno, lo tercero que tenemos que hacer es orar por nuestros enemigos. Hay alguien que tal vez cuando usted recuerda su nombre no le gusta mucho o siente algún resentimiento por alguien, y puede ser por alguna injusticia que él cometió contra usted. Pero no es bueno guardar resentimientos, no es bueno que ese resentimiento se convierta en amargura y odio. Lo que debemos hacer es orar por ellos. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 44, el Señor nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Lo que tenemos que hacer también en oración es acercarnos a Dios, presentar nuestro caso a Él, explicarle, decirle a Él lo que sentimos, el dolor que nos produce el recordar a esta persona, pero pedirle por ella, pedirle por nuestra vida, pedirle para que no nos permita continuar con esos resentimientos en la vida, para que así el Señor poco a poco vaya restaurando nuestro corazón. No es bueno que el enojo, como dice la Biblia, dure más de un día, porque lo contrario se convierte en ira. Y la ira es un pecado delante de Dios. Y la ira produce en nosotros resentimientos que perduran durante toda la vida, raíces de amargura que no nos hacen felices, y al final terminamos también no solo afectando nuestra vida, sino que también a los seres que amamos. Quiera Dios que nosotros aprendamos esta mañana la importancia de sacar de nuestro corazón todos esos resentimientos o cualquier culpa que podamos sentir, y entreguémosela a Dios para que sea Dios el que se encargue de todo eso, para que Dios sea el que obre conforme a su misericordia. Nosotros humillémonos delante del Señor, pidámosle perdón, pidámosle su restauración, y Dios obrará de manera maravillosa. Y finalmente, lo que tenemos que hacer para que toda herida sea sanada es buscar al Padre de toda consolación, buscar el consuelo en aquel que puede consolarnos, en aquel que puede restaurarnos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Lo que tenemos que hacer también para buscar que ese corazón lastimado sea restaurado es buscar la consolación en Dios, porque Dios es Padre de consolación, es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quiere usted encontrar ese consuelo? ¿Quiere encontrar esa misericordia para su vida? ¿Quiere que realmente eso que siente en el corazón sea sanado para siempre? Bueno, busque a Dios, porque Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si usted busca a Dios y presenta su causa y le pide de corazón que le ayude, dejando atrás cualquier resentimiento, pidiendo perdón por cualquier mal pensamiento o acción que haya podido usted también tomar, entonces el Señor, que es grande en misericordia,
vendrá sobre su vida, el Espíritu Santo lo consolará y Dios le ayudará a vencer cualquier resentimiento, cualquier dolor que usted tenga. El Señor tiene poder para restaurar su vida. El Señor puede cambiar ese corazón lastimado y darle un corazón nuevo. El Señor quiere darle un gozo inefable, pero para eso es necesario acudir a Cristo, venir ante su presencia y reconocer ese dolor y entregárselo a Dios para que el Señor de esa manera obre poderosamente a favor de su vida. Si usted decide creer en esta palabra, el Señor realmente tiene poder para hacerlo. Pero lo que debemos hacer es confiar en el Señor. Usted evalúese esta mañana. Usted sabe lo que hay en su corazón. Quiera Dios que no haya resentimientos o dolores por el pasado, pero si los hay. Hoy hemos visto un ejemplo, el ejemplo de Jefté, y vimos cómo esos resentimientos hacia sus hermanos lo llevaron a cometer peores acciones que vinieron a hacer aún más infeliz su vida. No permita que el odio, no permita que los resentimientos carcoman su vida, le quiten esa felicidad, ese gozo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Antes, venga al Señor, entréguele su causa a Cristo y verá cómo Dios va a hacer grandes obras a favor de su vida. Lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo y entregarle a Él nuestro dolor. Y verá cómo el Señor, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, obrará a favor de su vida. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Pero antes de finalizar, quisiera hacer un llamado. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en el corazón, o se ha apartado del Señor y quiere reconciliarse, esta es la oportunidad para hacerlo. Hago una invitación: si hubiese alguien, póngase de pie, vamos a orar por usted, entréguele su vida a Cristo. Si hubiese alguien esta mañana, hago un llamado corto, si hubiese alguien puede hacerlo, póngase de pie y vamos a orar por su vida. Dios tiene poder para transformar su vida, solo créale a Dios y verá lo que Dios puede hacer a favor de usted. Así que si hubiese alguien, puede hacerlo en esta mañana, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor, hágalo hoy mismo. Pero si no, entonces vamos a orar. Oremos al Señor, pidámosle por nuestras vidas. Hoy hemos considerado un tema que, aunque somos cristianos, estamos expuestos a experimentar esos sufrimientos, culpas, resentimientos en nuestro corazón, porque todos estamos expuestos a las injusticias. Quizás un familiar o amigo nos traicionó en el pasado o nos abandonó y eso ha causado dolor en nuestro corazón. Yo le digo, no lo siga cargando, déjelo esta mañana y entregue ese dolor a Cristo. Órele al Señor entregándoselo y busque esa consolación que solo Dios puede dar. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú siempre nos enseñas, nos exhortas para poder ser mejores hombres y mujeres que sean fieles testigos de tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte por todos aquellos, Señor, que en el pasado han sido lastimados, quizás han experimentado terribles injusticias de parte de personas que tuvieron que haber estado con ellos y terminaron defraudando su confianza, Padre. Y esto ha provocado en ellos dolores terribles y quizás resentimientos y culpas, Padre bendito. Pero te pedimos en esta mañana que tú sanes cualquier herida. Hoy queremos dejar en ti cualquier sentimiento de culpa, cualquier sentimiento de odio o aborrecimiento o situación que nos afecte. Queremos vivir libres de todo
resentimiento o de todo dolor, Padre, y extendernos hacia el futuro, extendernos hacia la nueva vida que tú nos has ofrecido, Padre. Glorifícate en cada hermano y hermana, bendice sus vidas, Padre, y ayúdales, Padre, y ayúdanos a todos para poder perseverar con un corazón lleno de gozo, manifestando en todo momento el fruto del Espíritu Santo y siendo fieles testigos de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos, y gracias.